Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho. Espero que estén bien en este día 28 de diciembre. Que Dios les bendiga mucho, qué bueno que te pudiste conectar y sé que estás esperando el estudio bíblico. Como dice esta alabanza, qué bueno oír tu voz, sobre todas las cosas, oír tu palabra. Y aquí estamos convocados para este estudio bíblico de seguir con el capítulo 18. Llegamos hasta el versículo 14, ahora vamos también a ir hasta el versículo desde el 15 al 27. Así que te pido que te prepares para poder aprender. Voy a hacer una oración para que el Señor me guíe a través del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, amado Dios, por el estudio de tu palabra. Bendigo a los que están en casa, a los hermanos, hermanas, amigos que también se puedan conectar. Te pido que los bendigas, papito, en el nombre de Jesús. Señor, guíame a través del Espíritu Santo y también a mis hermanos que escuchan la palabra. Muchas gracias, Dios, y que aprendamos de ti cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como les dije, estamos ahí en el capítulo 18 y vamos a seguir avanzando. Y bueno, los hermanos también pueden dejar sus preguntas, pueden darle like también para que también este video quede ahí para que lo puedan ver los demás. Y también quería dar gracias a Dios por la noche de Navidad que tuvimos, la cual estuvo hermosa, la cual estuvo ahí maravillosa, el musical, los felicito a todos los involucrados, lo hice también ese día en público. Y también lo digo por acá, gracias a todas esas personas que fueron y que fueron tocadas por el Evangelio también, por la obra, por el musical. Así que sean grandemente bendecidos, felicitaciones, comunidad, porque eso es lo que tenemos que hacer, evangelizar de todas las formas y llegar con el Evangelio a todas las personas. Tenemos un ministerio, ¿y el ministerio de qué? De la reconciliación. Así que vamos a compartir aquí la diapositiva, como lo hago. Compartir pantalla. Ahí está. Pedro niega a Jesús. ¿Qué título? ¿Qué título, hermano y hermana? ¿Qué título? Yo le dije la vez anterior, viene estas porciones ahora que realmente son realmente impactantes, la experiencia que pudo vivir el apóstol Pedro eh, y cómo enfrentó esa situación. Es por eso que nosotros tenemos que también entender de que lo que estaba viendo Pedro era algo no fácil, era algo difícil. ¿De dónde veníamos? Veníamos del 14, cuando Jesús cierto, lo vimos ahí en la diapositiva, Jesús está ante Anás y Caifás, en el fondo se puede decir los sumos sacerdotes, uno retirado y el otro activo, y que eran parientes, eran de familia, y dijimos que Anás tenía ese carácter político, esa astucia para poder influir en las decisiones del Sanedrín y también delante de las autoridades romanas. Y bueno, el 14 decía, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y eso lo vimos como una profecía que había dicho Caifás, sin saberlo, él había dicho de que un solo hombre debiera morir por el pueblo, refiriéndose a Jesús. Y esa profecía en realidad se hizo real, no solamente por el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Un hombre murió por toda la humanidad para que los que vienen a Cristo sean salvos. Así que, bueno, realmente maravilloso cómo Dios mueve las personas, cómo mueve las profecías para que se cumplan. Eh, Puede pasar tiempo, pero lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir.
No podemos engañar a Dios, Dios no puede ser burlado, el Señor lo que dice se cumple. Lo que dice se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tú estás diciendo amén. Entonces, sigamos. Y en esa situación están. Y vimos que no habían tomado presos a nadie. Eso fue un milagro, lo dije en el estudio anterior. Fue un milagro el cual estaba Jesús también. En ese sentido, Jesús estaba cumpliendo su promesa. De los que me diste, ninguno se perdió. Judas se perdió a sí mismo, Judas se entregó, ¿cierto?, a la depresión, se entregó a la culpabilidad por haber traicionado al maestro, pero podía haber hecho lo mismo que Pedro, podía haberse arrepentido, podía haber seguido adelante, podía haberse encontrado con Jesús de nuevo, pero eligió suicidarse, ir en contra de la voluntad de Dios, atentar contra su vida y, y no ser salvo, lamentablemente. Pedro sí elige lo contrario. Bueno, también lo vamos a ver aquí en los estudios de Juan. Y seguimos ahora con lo que nos convoca en este momento, y dice así, dice 18:15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ahí está con amarillo, ¿por qué? Recuerden que yo remarco con amarillo y con rojo cuando es algo muy intenso para mí, que no quiero que se pierda, no quiero que que se, que se olvide, que lo tenga que hablar. Y dice así, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. ¿Qué discípulo? Era Juan. Juan en varias partes en el libro de Juan, él habla como por sí mismo, como el otro discípulo o el discípulo que Jesús amaba, o el discípulo amado por Jesús, el discípulo amado. Ese es como un sobrenombre, ¿cierto? Que hasta el día de hoy se dice de Juan, el discípulo amado, Juan. Y también el otro discípulo, cuando fueron a la tumba a ver a la resurrección de Jesús, también sale ahí que Juan fue llamado así, el otro discípulo. Y el otro discípulo llegó antes que Pedro, y el otro discípulo, igual como dice acá, ¿ya? Y este discípulo era conocido por el sumo sacerdote. Recuerda que eran judíos. No olvide el contexto, no olvide que estos hombres eran hebreos, entonces es importante saber cultura hebrea y tener un poco de trasfondo también de la cultura judía, y también romana en este caso, en parte. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién? Juan. Juan tenía pituto, tenía conocidos, y entró. ¿Quién? Juan. Pedro no. Pedro no entró, fíjense. Pero aquí yo marqué con amarillo porque, ¿qué veo aquí? Yo aquí veo a un Pedro, aquí veo a un Pedro siendo fiel a su promesa. Siempre miramos a este Pedro como fallando. ¿Pero por qué lo vemos tanto fallando a Pedro? Porque sale mucho, porque Pedro fue muy proactivo con el Señor. Por eso sale fallando tanto, porque tú mientras más cosas hagas para el Señor, más te puedes equivocar. Si tú no haces nada para el Señor, si tú no sirves al Señor, difícilmente te vas a equivocar porque no te quieres comprometer. Aquí Pedro era comprometido, él dijo, yo a la muerte iré contigo, Señor, si es necesario, yo no te dejaré. Y él se acordaba lo que había dicho Jesús, que una profecía de que todos le iban a abandonar, todos le iban a traicionar, todos iban a ser esparcidos. Y así fue, todos le dejaron, todos. Y después siguieron a Jesús, pero en un momento también Jesús los cubre y permite o no permite que ellos hayan sido encarcelados, que hayan sido pasados por este juicio. Eso fue un milagro, hermano, porque recuerden que, como le dije la vez anterior, Pedro le había cortado la oreja al siervo de un sumo sacerdote. Entonces, imagínense, era para que lo tomaran preso y para que lo mataran en el mismo instante. Pero no lo hicieron. Y llegaron al patio del sumo sacerdote. ¿Pero quién? Juan. Fue Juan. No fue Pedro. Más Pedro estaba afuera. Pedro quedó afuera de la puerta, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, ¿quién es? Juan, y habló a la portera, fíjense, la portera, e hizo entrar a Pedro.
¿Te das cuenta? Ahí a veces hablamos de las conexiones divinas y el mejor pituto, como decimos nosotros, son las conexiones divinas, es la gente que Dios pone, es cuando Él se mueve por ti y cuando usa también a sus hijos para alcanzar lugares. ¿Te acuerdas de José? Acuérdate de mí delante del rey. ¿Te acuerdas de Nehemías? También con el rey. Y así, muchos casos, muchos casos. Bueno, aquí fíjense, más Pedro estaba afuera, quedó a la puerta, pobre Pedro, una vez más fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, ¿quién es? Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ya, Pedro, entra, hablé con la portera, entra. ¿Y qué discípulo era ese? Ese era Juan. Juan era el discípulo que se movió, que era conocido, que era un buen devoto también del judaísmo. Entonces era conocido por el sumo sacerdote. Entonces la criada portera dijo a Pedro, me acuerdo también cuando también tomaron preso también a Pablo, si no me equivoco, y a Pedro, y también había una mujer que cuidaba la puerta en la casa de Lidia, si no me equivoco, y ahí Pablo también, ¿cierto? Había una mujer ahí atendiendo esas labores de portera, de estar atenta a la puerta, y nuevamente hacen entrar a Pedro. Nuevamente Pedro fuera a la puerta. Entonces, eh, hacen entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, apenas lo ve, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Posiblemente detectó a Juan y lo cubrió, esta portera. Posiblemente lo cubrió, porque sabía que Juan era discípulo de Jesús, porque él era conocido por el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó? Que Pedro dijo, no lo soy, no soy discípulo de Jesús. No soy discípulo de Jesús. Tal vez esta portera, a él se le ocurrió preguntarle, a lo mejor no le preguntó a Juan, pero a él sí le preguntó y dijo, no lo soy, lo niega. Jesús ya lo había dicho de que lo iba a negar 3 veces antes de cantar al gallo. Y él dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no te negaré, nunca te negaré. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Qué esperaba ver Pedro? ¿Por qué Pedro siguió a Jesús? ¿Por qué los demás no siguieron a Jesús? ¿Por qué Juan lo hizo? ¿Por qué Pedro lo hizo? Son los mismos que después llegan a la tumba. Maravilloso, ¿no? Es lo mismo que corren. De nuevamente ellos eran discípulos amados, muy cercanos de Cristo, pertenecían a ese grupo cercano de Jesús. Y lo siguen. ¿Y qué esperaba ver Pedro? Pedro esperaba ver lo que voy a leer ahora en Mateo 16:21, que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Y dónde estaban los ancianos? En el Sanedrín, las autoridades, dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Fíjese bien, y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Y resucitar al tercer día. Jesús se lo había dicho, clarito. Pedro podía haberlo recordado, a lo mejor lo quiso comprobar si iba a suceder esto, que iba a padecer. Cuando ahí describe la categoría de esas personas que lo iban a hacer padecer y sufrir mucho, hasta matarlo, se refiere a los ancianos, a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Qué es lo que es eso? El Sanedrín, las autoridades,
del pueblo de Israel. Y después iba a morir. Y miren lo que les dice Jesús: y resucitaré al tercer día. ¡Oh, qué maravilloso!, ¿no? Y resucitaré al tercer día. Pero como no tenían el Espíritu Santo, no podían recordar estas cosas, se olvidaban fácilmente al ver la tragedia con sus ojos. Eso también pasa a veces con nosotros, que si no estamos nosotros sumergidos en el Espíritu Santo, no estamos llenos del Espíritu Santo, las tragedias hacen que no podamos recordar las promesas de Jesús, que Él siempre estará con nosotros, que Él resucitó, que Él venció la muerte y que nos tiene un lugar preparado, que Él tiene los caminos ya preparados para nosotros, que Él nos va a proteger, que Él pone a sus ángeles para nosotros, para cuidarnos. Pero ellos no podían hacerlo, no tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Negó al Maestro. Lo negó. Entonces, ¿qué pasa? El sumo sacerdote interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Esto es maravilloso. Jesús nunca, él tuvo ese espíritu de andar con miedo y hablar en oculto el mensaje. Él lo predicaba a viva voz. Él lo predicaba constantemente en la sinagoga, en el templo. Aquí yo puse en amarillo también que preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué quería hacer posiblemente este sumo sacerdote? Quería tomar preso a los discípulos. Quería encontrar algo para poder culpar a los discípulos y poder tomarlos a todos. Pero ¿qué hizo Jesús? Los cubrió. Y no habló nada de sus discípulos que lo pudieran inculpar, sino que él asumió toda la culpa de toda la humanidad, sus discípulos también asumió la culpa y quedaron libres. Eso es un milagro para ese tiempo. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y esto caló muy hondo en el sumo sacerdote. Fue muy fuerte. Lo confrontó con su hipocresía, que él quería culparlo, que él quería culpar a los discípulos para llevarlos presos. No hallaba cómo culpar a Jesús. Jesús tenía un mensaje de la Torá puro. Él tenía un mensaje de la palabra de Dios equilibrado, verdadero. Él lo que predicaba lo hacía, y ellos no eran, ellos ponían más carga de lo que podían llevar. Ellos inventaron leyes que no inventaron y sumaron leyes que Dios nunca había dado y las exigían. Pero Jesús no, Jesús lo que decía era cumplir la ley, cumplir la palabra de Dios, cumplir la Torá, cumplir el Tanaj, cumplir la Biblia. Y sobre todo Él lo demostró, Él lo vivió, Él cumplió la Biblia, Él era la Biblia en vida, Él era la palabra de Dios en vida. Voy a leer este apunte que puse acá. En esto el sumo sacerdote mostraba su hipocresía, porque sus espías habían seguido a Jesús por meses. A Jesús lo habían planeado. A Jesús, después que resucitó a Lázaro, ellos planearon matar a Jesús, porque fue demasiado impactante. Inclusive amenazaron que el que hablara de eso, predicar el evangelio, lo iban a expulsar de las sinagogas. Entonces dice que aquí el apunte: buscando ocasión contra él. Lo planificaron por meses y años inclusive. Él ya sabía todo lo que había que saber acerca de Jesús. Él sabía, porque habían investigado, lo habían visto sus señales, habían visto los milagros, habían visto a sus discípulos, sus enseñanzas, sus señales, sus discípulos. Les hizo preguntas, pues, solo con la esperanza de atraparle en sus palabras. Y de esa manera
hacer acusaciones formales contra él. No hallaba cómo pillar. Los sumos sacerdotes tuvieron que levantar testigos falsos. El juicio de Cristo, hay un libro, hay películas sobre esto, fue injusto, fue mentiroso, levantaron falsas pruebas contra él para matarle, porque no había nada por qué culparlo, no tenía motivo de que Jesús fuera culpado y colgado en la cruz, humanamente hablando, porque sí estaban los planes de Dios para salvar al mundo. Como Jesús, como Jesús ya había indicado, no quería que sus discípulos estuvieran involucrados en ese proceder. Por eso no dijo nada acerca de ellos. Pero en cuanto a su doctrina, sí tuvo algo que decir. Y fíjense aquí que hay algo muy lindo. Jesús nunca dijo en oculto. ¿Qué hizo? Él habló en público. Nunca se ocultó para dar el mensaje. Y después le da esta orden también a sus discípulos en Mateo 10:27. Dice, lo que os digo en tinieblas, o sea, en la oscuridad, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. O sea, hermano, el Evangelio no se puede ocultar. El Evangelio, lo que tenemos en intimidad, lo que tenemos como aprendizaje a través de la palabra de Dios, lo que tenemos a través del Espíritu Santo, nos enseña, tenemos que transmitirlo públicamente. Por eso que los hermanos que predican en las calles también están bien, porque también lo están proclamando como ordenó Jesús. Los que lo hacemos a través de las redes sociales también está súper bien, porque es la forma que hoy día la gente adquiere información y escucha cosas. Ahí hay que poner mucho evangelio, mucho, mucho. Y también en forma personal, como Nicodemo, ¿te acuerdas? Jesús no tiene problema en enseñar en privado y enseñar en público. Él enseñó en privado a Nicodemo, pero también enseñó en público a los 5.000, a los 3.000, más encima los alimentaba. Y a miles que le seguían y estaban esperando sanidad día y noche, y los sanó a todos, dice la palabra. Y no solamente los sanó de sus enfermedades, los sanó en el espíritu y perdonaba sus pecados. Él hizo muchas cosas públicas, nunca se escondió y nunca escondió su doctrina. Él entraba en confrontación con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley, para decirle que estaban haciendo cosas que Dios no pedía. Eran religiosos, eran sepulcros blanqueados. Y bueno, Jesús también le dice que le pregunte a las personas que lo escucharon. Y esto es muy lindo. Mire, vamos a leer esto, amados. Mateo, perdón, Juan. Carlos acá, porque no me quiero. Ahí me está abriendo. Juan 7:45. Dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron lo siguiente de Jesús: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles, los mismos posiblemente que estaban ahí. ¿Te das cuenta? Ellos habían escuchado el Evangelio y habían quedado impactados cuando Jesús predicaba. Ahora mi pregunta, o sea, no mi pregunta, mi meditación: ¿cómo habrá sido escuchar a Jesús hablar del Evangelio? Tiene que haber sido algo, pero tremendo, tremendo, haber escuchado a Jesús. Que los alguaciles dijeron: no hemos escuchado a hombre alguno que hable como este hombre.
Entonces los fariseos le dijeron, ¿también ustedes han sido engañados? Hermanos y hermanas, tú llegaste por la predicación del Evangelio, no fuiste engañado ni engañada. Llegamos porque la voz de Jesús resonó en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y venimos a Él. Entonces eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Pregúntenle a ellos cuando me escucharon a mí y yo enseñé el Evangelio del reino de Dios, de donde yo vengo, desde mi Padre. Pregúntenle a ellos. Y ahí quedó jaque mate el sumo sacerdote. Y fíjate lo que pasa. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le pega a Jesús. Según los escritos y el idioma original, esa bofeteada también puede haber sido con una caña, con un palo. Y en otras partes de los evangelios también dice que le golpearon, le escupieron y se burlaban de él. Ya empezó el escarnio ahí en ese momento, en realidad de Getsemaní, porque posiblemente también estuvo encadenado, porque también Pablo fue llevado así al concilio y al Sanedrín y los hallaron encadenados. Posiblemente Jesús también tenía cadena, y por eso que en la película de Mel Gibson él lo presenta con cadena, porque según los estudios posiblemente también estaba encadenado. Jesús estaba atado, pero también a la vez encadenado. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Imagínate cómo confronta al sumo sacerdote. Testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Porque él sabía que no había transgredido la ley. Él como, como, como maestro también, como rabí, ¿cierto? Como le decían también los discípulos, él conocía bueno, Jesús era la ley hecho vida. Y él sabía que no había transgredido nada la ley, y también sabía el sumo sacerdote que tampoco lo había transgredido, que el juicio era injusto, que le estaban pegando sin haber un verdadero juicio, y que estaban levantando calumnias sobre él, estaban buscando por qué culparle. Éxodo 22, 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, no se podía maldecir, no se podía decir nada en contra de las autoridades del pueblo. Y Jesús dice, yo no te he maldicho, no te he dicho nada malo. ¿Qué he hecho de mal? ¿Por qué me pegas? ¿Qué le quiso decir ahí? Le dijo, tú, lo que le quiere decir, tú has transgredido la ley ahora. Siendo un hombre sumo sacerdote, un sacerdote del pueblo de Dios, tú has transgredido la ley. Sutilmente Jesús le dijo eso. Yo no he hecho nada malo. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Recuerden que Anás tenía en sí, era tan respetado, era como también está el papado hoy en día. El Vaticano tiene dos papas, en el fondo. El papa, que ahora está súper mal a todo esto, dicen que no queda mucho para que parta, y está el papa Francisco, Benedicto se llama el anterior, y está muy delicado de salud en este momento. Era como muy parecido. Ahí habían, en el fondo, dos sumos sacerdotes, pero lo había destituido los romanos a Anás, pero tenía un poder tremendo. Y después lo manda a Caifás. Eso lo hablamos en el estudio anterior también. Amén. Jesús no hacía nada en oculto. Bonito, hermoso. ¿Cómo algo así le dijeron eso de Jesús? Ay, no, es tremendo, ¿no? No hemos escuchado hablar a nadie así. Pedro niega a Jesús de nuevo, nuevamente, y cumple sus 3 negaciones profetizadas por Cristo. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, como sale la imagen de ahí abajo, ahí en un fogón, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos?
Él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez que negaba a su maestro. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Malco. Bien. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Qué huerto? Getsemaní, o prensa de aceite. El huerto de la prensa donde Jesús fue prensado, donde Jesús fue apretado. A veces estamos en pruebas así, aprensados, apretados. Y el Señor está sacando lo mejor de nosotros muchas veces cuando estamos en la prensa, cuando estamos en oración, cuando estamos en aflicción. A veces son los crecimientos más grandes, lamentablemente. A veces la bendición o el exceso de bendición de parte de Dios, a veces cuando tenemos mucha bendición, pasa que no nos hace tan bien, nos olvidamos del Señor. Y el Señor nos tiene que muchas veces afligir. Y a veces para formarnos también nos lleva a la prensa, nos lleva al Getsemaní para que salga el mejor aceite de nosotros, la mejor unción de nosotros. Bueno, Jesús iba constantemente a ese huerto, donde también lo tomaron preso. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja, y que Jesús le había hecho un milagro y le pegó la oreja, la restituyó en su lugar, lo reconoció. Y ahí no fue capaz, y ahí lo negó Pedro otra vez. Y cantó el gallo. Enseguida, inmediatamente canta el gallo y se cumple la profecía de Juan, voy a leer acá, Juan 13:38. Jesús le respondió, vamos a leer un poquito más arriba. Le dijo Simón Pedro en el 36, Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esa era su promesa de corazón de Pedro. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le hizo una pregunta, ¿tu vida vas a poner por mí, tu vida? De cierto te digo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Muchas veces decimos tantas promesas, hermano, hermana, amigo, tantas promesas a través de la emoción y después no cumplimos. No seamos así. Aunque yo veo a Pedro con mucha sinceridad diciendo eso porque él amaba a su maestro. Se la jugó, casi murió en el Getsemaní, casi murió en el huerto, pero no pudo en contra de estas estrategias sutiles, como solamente preguntar, ¿eres tú discípulo de Jesús? Tal vez a ti también te puede pasar eso, que sutilmente tú niegues a Jesús con tus acciones, cuando te preguntan, cuando tienes que dar testimonio en un lugar pecaminoso y como que quieres pecar también, y cuesta decir, no, yo no lo voy a hacer porque soy cristiano, y a lo mejor negamos a Jesús también, igual que Pedro, detrás de la sutileza de la pregunta, detrás de la sutileza de la invitación a pecar, no somos capaces de decir, no, yo soy discípulo de Jesús, y también le negamos, habiendo a lo mejor un culto, haber levantado las manos y decir, yo soy fiel al Señor hasta la muerte, y le fallamos. Por eso el Señor dice, no prometas, sino que tú sí sea sí, tú no sea no. Si tú dices, sí, voy a hacer esto, hazlo, no prometas si no vas a cumplir, porque dice, mejor no prometas, porque el Señor no puede ser burlado, nunca va a poder ser burlado. Por eso tenemos que arrepentirnos. Bueno, en otra parte del Evangelio sale que dice que después en Lucas, voy a leerlo acá. Pero voy a explicar primero el apunte que tengo acá, que explica por qué Pedro posiblemente le pasó esto. Recuerde que él estaba sujeto a pasiones humanas. Esta reacción de Pedro le sujetaría al peligro de ser prendido no tanto por haber asaltado a Malco, sino por su lenguaje que parecía amenazante. Pero entonces el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Eso sale en Lucas 22, del 60 al 62. Esa mirada le hizo reconocer lo enorme de su pecado, como también la tristeza que había causado para Jesús, a quien todos la habían desamparado. Y él que había dicho, yo voy hasta la muerte, la había negado. Y dice la palabra en Lucas 22, 60, 62, leo 22, 60 al 62 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando fallamos a Jesús, de verdad que hay que llorar amargamente. Lloremos amargamente. No tenemos que sentirnos como que no nos da nada fallarle al Señor. Lloremos amargamente, pero después sintámonos perdonados, restaurados, como también restauró Jesús a Pedro y le entrega inclusive la iglesia para que la pastoree, para que la guíe, para que sea apóstol, para que sea enviado a las naciones, para guiar a este pueblo, que eran cientos y miles después. Así que, hermano, hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida, porque para mí sí. Que Dios te bendiga mucho. Es hermosa la palabra de Dios. Hemos quedado en estos versículos del 27. Después seguiremos lo que le pasa a Jesús delante de Pilatos y, y aprendamos de esto, de Pedro, cuán valiente fue de seguir a Jesús. Había una promesa en su corazón. Pero después, su naturaleza humana, Jesús se lo había profetizado. Él iba a ser zarandeado, pero después de fallarla al Señor, él tenía que volver y confirmar a sus hermanos. Esto se estaba cumpliendo ahora delante de sus propios ojos de Pedro, cuando escuchó el gallo cantar y lo negó 3 veces. Pero hay restauración. ¿Pero dónde? En Cristo Jesús. Y prediquemos el Evangelio en todo lugar, a viva voz, en forma personal, de alguna forma. Así que, hermano, que Dios te bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición, hermana, también para ti y para los amigos, este estudio bíblico, y nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Y bueno, aprovecho de dar el aviso que este domingo, que es 1 de enero, sí tenemos culto a las 5 de la tarde. Le vamos a tener un culto de acción de gracias, de darle gracias a Dios por el Evangelio, por haber sido elegidos hijos de Dios, el ser hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, celebrar a Cristo por este año que se va. Así que te invito a que puedas participar, te puedas congregar y bueno, hasta aquí quedamos. Que sean grandemente bendecidos. Shalom, que Dios les bendiga mucho. Chao, chao, shalom.